It gave rise to such passionate arguments that instead of designating the architect as customary, the imperial administration decided to hold a competition, the very first of its kind. 171 architects took part. Entries were made anonymously, identified by numbers and slogans. Number 17, Art Elevates the Soul. Number 50, Paris, Capital of Art and Pleasure. It was project number 38 I aspired to, which I expect, that won the competition for the largest and most prestigious public building in France's Second Empire. Its creator was unknown. At 34 years old, Garnier had never built anything other than an apartment house on the Boulevard de Sebastopol. He had no office and had to build one quickly on the site, where he assembled a team of young architects who, like himself, were former pupils of the École des Beaux-Arts, a group imbued with the school spirit and ties of friendship. The project was huge, very expensive, and politically sensitive. The architect would have to work under the close supervision of the emperor and his ministers, the prefect Haussmann, who was busy remodeling Paris, the parliamentary opposition, and public opinion. The site was constantly visited, commented on, and criticized. Above all, pressure was put on Garnier to finish as soon as possible, because they all wanted to have something to inaugurate for the 1867 World's Fair. They made it, but only the facade. Nothing inside had been completed. However, the outside of the building is so striking that it showed clearly what the architect had in mind. A monumental building whose facade closes the perspective of a ceremonial avenue that was driven through the city to reach the Louvre and the Tuileries, the imperial residence. It was the only one of Haussmann's avenues without any functional purpose, created solely to serve and enhance a monument, simply cutting through the city, rather like, said Garnier, blowing a trumpet in a sick room. Perspective of the avenue is misleading. In fact, the monument is smothered by the city surrounding it and prevents us from appreciating its real proportions. It is both wider than the avenue allows us to see and much longer, 157 meters. The plot was imposed on Garnier by Prefect Haussmann. The diamond shape, formed by the new roads planned around it, and the dictates of traffic flow, is completely unsuited for such a key building. Garnier tried in vain to have it changed. The prefect considered that the roads were much more important. Trying to make the best of this difficult site, Garnier had the idea of creating two side pavilions. Buenas noches. Agradecemos su
valiosa asistencia a esta sesión académica. Bienvenidos todos en el nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Tendremos la crónica de la sesión anterior a cargo de la arquitecta Teresa Martínez y posteriormente la presentación de nuestro ponente. Al final, un periodo de preguntas y comentarios. Tenemos la palabra a la arquitecta Teresa Martínez. Hola, buenas noches. La sesión pasada, la conferencia estuvo a cargo del doctor José Manuel Prieto González, La ciudad como objeto de investigación. El doctor inicia su intervención dando lectura a los cuestionamientos de un estudiante que se preguntaba cuál es el objeto de esa actividad. José Manuel Prieto considera que Monterrey es un terreno virgen, razón por la que prolongó su estancia prevista en 1 año en Monterrey y hace 4 que está en la ciudad. Del mítico oficio divino a una realidad de insuficiencias que acaba de publicar, una metáfora, un punto de partida mítico de la arquitectura no deja de ser un ideal. En unas pinceladas nos traza con imágenes contundentes que la arquitectura se ha desvirtuado, que es solo construcción. Las casas clónicas de Suazo, por ejemplo, que los enunciados de Vitruvio, en que la arquitectura es arte y ciencia, se han traicionado, que un ejemplo de arte y colaboración con las artes plásticas es la UNAM. La arquitectura es el arte de la construcción al servicio del hombre, y es obvio que esas casas son solo un producto económico de los promotores inmobiliarios. La arquitectura es una disciplina mucho más digna. Nos muestran un libro para ilustrar su indignación, un libro que promete enseñar cómo hacer muchos proyectos en poco tiempo y ganar dinero, que los estudiantes ya no dibujan, que es necesario volver a hermanar la arquitectura con las artes plásticas, a fin de lograr obras de arte integrales y dignificar los espacios del hombre. La pasión y el rigor son cualidades del investigador y saltan a la vista en el expositor. El doctor Prieto señala a continuación la falta de rigor en información que se publica. Por ejemplo, hay contradicciones en una ficha de Lina en la catalogación de monumentos que ubica un edificio situado en la calle Galeana y Padre Mier en el año 1934, y en una publicación se recrea un encuentro entre Juárez y Vidaurri, es decir, 70 años de anterioridad. ¿A quién creerle? La obra de Luis Barragán en Monterrey como objeto de investigación, la obra construida y la no construida, que es aún menos conocida. Parece que es una tarea titánica e imposible en una ciudad donde el 95% de los 1000 encuestados confunden al arquitecto Premio Pritzker con la transitada avenida que lleva el nombre de Barragán y con el dueño de la Coca-Cola, y que prefiere la fuente de Neptuno al faro del comercio. A continuación vemos los antecesores de las obras de Barragán: la Torre de Fuego en 1978, la Torre de Plata en el 79, el proyecto cooperativo Visa que no se realizó, la hermosa Fuente del Remanso, cuyos planos están en Basilea, y es la primera vez que escucho expresar con verdadera pena que la obra está fuera del país y la esperanza de que un día se tenga aquí. Entramos a la Casa Valdés, un verdadero búnker que nos describe minuciosamente el doctor Prieto González. Entramos por la calle Alfonso Reyes, un microcosmos de calma y sosiego, expresó. Accedemos a un espacio intermedio, semipúblico, semiprivado. El muro es el protagonista, el muro es el objeto de reflexión para una hipótesis. El muro como fenómeno arquitectónico, como elemento conciliador, integración artística, reunir, conciliar, integrar, y el muro segregador que separa, aísla, limita, que expresa conflicto. Vemos los muros ambivalentes, el muro fronterizo, también tema de creación, objeto de creación. El muro de los fraccionamientos que crean islas que son modelos de anticiudad, espacios interditorios producto del miedo, mixofobia. Nos quedamos por último con las imágenes aterradoras de nuestra ciudad,
en la que hacemos prevalecer principios de los años 20 del siglo pasado como modelo de ciudad. El humo de las chimeneas es progreso y el cableado aparente es desarrollo. Finalmente creemos que la arquitectura es, como dijo el doctor, un oficio mítico y ahora es una realidad de insuficiencias. Finalmente el arquitecto Fernando López termina la sesión con una frase de César Pelli en el que dice que la arquitectura es un noble oficio de servicio y que además de ser un arte, es un arte de servicio. Es todo. Gracias, Tere. Agradecemos a nuestro invitado de hoy los ajustes y dificultades sorteadas para poder asistir a esta ponencia. Había por ahí una reunión y finalmente va prácticamente llegando a la ciudad. Muchas gracias. Nuestro invitado de hoy es un distinguido miembro representativo de la arquitectura de Jalisco. Destaca además su actividad diversa que incluye proyecto y ejecución de obras, intervenciones urbanas, investigación y publicación de libros, especialmente la promoción de conservación y documentación del legado de arquitectura jalisciense, también como el de sus arquitectos, promoción del rescate y reutilización de fincas patrimoniales y docencia. A continuación, la doctora Celia Arredondo lo presenta y le da la bienvenida. Gracias. Voy a permitir leer una breve semblanza del arquitecto Juan Palomar Pereira. Juan Palomar es arquitecto nacido en Guadalajara en 1956. Ha desarrollado en esa ciudad la mayor parte de su obra. Fue discípulo de los arquitectos Ignacio Díaz Morales y Andrés Casillas. Entre 1976 y 77 realizó diversos estudios en Francia. Es profesor desde 1983 del taller de composición en la Escuela de Arquitectura del ITESO, institución de la que egresó en 1980. Ha practicado desde 1985 el periodismo en diversos medios. Actualmente publica 2 columnas semanales, La Ciudad y los Días, y Diario de un Espectador en el periódico El Informador, además de colaborar semanalmente en Radio Metrópoli. Presidió en 1988 al 2001 la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán AC, asociación involucrada en la preservación del acervo cultural de la región y legataria de la biblioteca y coheredera del patrimonio de Luis Barragán. De su autoría han aparecido ensayos y traducciones en Vuelta, El Paseante, Artes de México, Arquitectura, La Jornada Semanal y otras publicaciones. Es también coautor del libro Jalisco, Tierra del Tequila, publicado por Artes de México, y de Luis Barragán, editado por la editorial Reverté, además de El Arte Urbano en Guadalajara, también en coautoría y publicado por El Informador. Ha sustentado conferencias en diversas ciudades del país y del extranjero. Su obra arquitectónica ha sido ilustrada en varias revistas y publicaciones. Es director de investigaciones estéticas de la Secretaría de Cultura desde 1993 a 1995, director de Planeación Urbana del Ayuntamiento de Zapopan de 1995 a 1998. Es integrante del Consejo de Artes y Letras del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Consejo de Directores del ITESO AC. Es presidente también de la Alianza Francesa de Guadalajara. Últimamente ha estado involucrado en varios proyectos, entre los que figuran la Biblioteca Nacional José Vasconcelos en la Ciudad de México y un plantel escolar en Guadalajara, ambos en colaboración con el arquitecto Alberto Calach. Realizó la restauración y adaptación de la Casa Fara y la antigua estación de Chapala. Trabaja en diversos proyectos en México, Guadalajara y otras ciudades, y en el proyecto del Parque de Arcediano. Pues eso es todo, y con este semblanza le damos la bienvenida al arquitecto Juan Palomar Pereira.
Bueno, pues buenas tardes. Estoy, como siempre, muy contento de estar en Monterrey, ciudad a la que le tengo especial cariño, que siempre me produce esa como efervescencia en la sangre de los afectos y del gusto de la gente que vive aquí y de la ciudad que han sabido ir construyendo, que tiene tanta vitalidad y tanto interés para alguien como yo. Estoy también muy agradecido con la academia, con su presidente, el arquitecto Fernando López, por haberme considerado para estar hoy con ustedes. Y lo que les pienso platicar de manera sencilla es una visión de la evolución de Guadalajara, pero no desde el punto de vista así muy técnico, ni mucho menos de los urbanistas o los historiadores del urbanismo, sino más bien desde el punto de vista de un arquitecto como su servidor, que ha tenido que entender la ciudad en la que trabaja, hacerse una idea de ella lo más precisa y utilizable posible para poder después actuar en consecuencia, ¿no? Debo decir que descreo en absoluto entre la división entre urbanistas y arquitectos. Creo que el arquitecto que no sabe tratar con la ciudad no merece el título que ostenta. Creo que los urbanistas que simplemente se sienten urbanistas tienen una parte que no conecta con la realidad y que además se hace evidente en muchas de las ciudades contemporáneas, en donde pues tantas cosas que decir tenemos y tantas fallas percibimos. Entonces esto es un repaso. Primero hay un texto que es breve, que habla acerca de la ciudad posible, de la ciudad que quisiéramos. Si ponemos la primera transparencia, nomás para tener como un fondo, y les leo, son no muchas palabras, y después pasamos el resto de las transparencias y las vamos comentando para rematar en algunas reflexiones de lo que ahora me toca hacer. El actual alcalde de la ciudad de Guadalajara, el doctor Alfonso Petersen Fara, pues me hizo el gran favor de convidarme a ser su director de planeación urbana. Se llama la Comisión de Planeación Urbana, es una vocalía ejecutiva lo que se trata, pero al final de cuentas pues es un poco el responsable, no un poco, sino es el responsable de la arquitectura de la ciudad, de la planeación y de cosas conexas. Entonces, hablar un poco acerca de cómo estamos tratando de enfocar Guadalajara de cara al futuro, ¿no? Este texto, que espero que les interese, se llama La ciudad y el deseo. Una ciudad es el resultado concreto de una multiplicidad de hechos, relaciones y azares. La intrincada raigambre del tejido citadino mantiene, sin embargo, ciertas líneas de fuerza dictadas en principio por los criterios urbanísticos que determinan la índole de su expresión material. Mucho tienen que ver en la primaria disposición física de la urbe, las condiciones topográficas del sitio, los recursos naturales a aprovechar, las previsiones defensivas adoptadas por sus fundadores, la cercanía de las indispensables vías de comunicación. Pero la ciudad es, por esencia, flujo. El correr del tiempo y las cambiantes circunstancias van conformando su estructura, dictando su desarrollo, edificando o destruyendo los elementos reconocibles de la urbe. La voluntad inicial que dio a Guadalajara su primera conformación respondió, como en tantas ciudades mesoamericanas, a las ordenanzas que desde la lejana España dictara Felipe II. Manzanas trazadas a cordel, promediando las 100 varas por lado y orientadas norte-sur, una plaza central rodeada de iglesia y casa de gobierno, repartición de solares a los notables. Esta fue la célula inicial,
criolla y de nueva planta, que hacia 1542 comenzó a crecer. El río de San Juan de Dios y sus afluentes y manantiales aseguraban el abasto hidráulico para el incipiente caserío. ¿No estará por ahí? ¿No se podrá poner la primera diapositiva? ¿Sí? ¿Está cargándose? Bueno, es lo que parece. Ok. Otro designio más vasto es el que determinara el emplazamiento de Guadalajara en la Nueva España. La voluntad de Nuño de Guzmán por hacerse de una capital para un nuevo reino que rivalizara con el de Hernán Cortés. Después de varias erráticas tentativas, la Villa Tapatía se ubicó en un valle que contaba con una relativa cercanía con el mar y sus comercios. Abría una puerta al occidente y norte de las nuevas posesiones y tenía en la barranca del Río Grande un baluarte adecuado contra los aguerridos chichimecas. La vocación comercial, administrativa e intermediaria de Guadalajara quedó así desde el principio asentada. El antiguo modelo de los campamentos romanos, con su marcial uniformidad, su fuerte centralismo jerárquico y su relativa indiferencia al territorio ocupado, transmitido por un rey que nunca pisó las Indias, determinó así la información genética de una ciudad que, sin mayor conciencia de ello, ha crecido de albergar a unos cuantos cientos de vecinos a los cerca de 4 millones que habitan hoy la zona conurbada. Un deseo de control y de orden, de razonable uniformidad y sensatez en la arquitectura, de representación. Recuérdese el paseado escudo de armas otorgado antes del nacimiento de la ciudad, y de durabilidad se encuentra atrás de estas marcas de nacimiento de la capital de Nueva Galicia. El desarrollo de la ciudad fue primero hacia su conurbación con 3 asentamientos formados principalmente por pobladores indígenas. Al oriente con Analco, al sur con Mexicalcingo y al norte con Mezquitán. Esta vocación conurbadora, que entraña un deseo por absorber e integrar en una unidad lo otro, ha perdurado a lo largo de la historia y alcanza ahora 8 municipios. Durante 3 siglos y medio, Guadalajara creció moderadamente y un porcentaje considerable de su suelo estaba en manos de la Iglesia. Diversos conventos hicieron de la ciudad su sede, lo que desde luego tenía que ver con las extensas funciones de administración y relevo que tenía el obispado local. No es extraño que, después de la Guerra de Reforma, se hayan suscitado numerosas aperturas de calles y expropiaciones de bienes eclesiásticos. Se podría quizás ver en ello el deseo acumulado por los años de una secularización de la ciudad, de una apropiación del espacio citadino en beneficio del común de sus habitantes. El ejemplo extremo fue la apertura hacia el poniente de lo que hoy es la Avenida Juárez, realizada materialmente a cañonazos a través del Convento del Carmen. La siguiente transformación de importancia fue la aparición a fines del siglo XIX de las primeras colonias residenciales, emplazadas en su vasta mayoría hacia el poniente de la Mancha urbana. Fue entonces cuando el deseo urbano se encarnó en otra de las constantes que han dado forma a la ciudad, la especulación inmobiliaria. No sin vencer significativas resistencias de la opinión pública, fueron establecidas las colonias francesa, moderna, americana, West End y Reforma. La única excepción de esta fuga hacia el poniente fue la colonia española ubicada al oriente de la ciudad, en las inmediaciones de lo que hoy es la calle de Belisario Domínguez. La preferencia para que la mancha urbana hubiera crecido hacia el oeste parece ser fortuita. Tuvo que ver con la disponibilidad de terrenos a desarrollar. El ingeniero Enrique González Madrid, gran conocedor de la ciudad, solía decir que Guadalajara había crecido al revés, desdeñando los mucho más ventajosos terrenos del oriente por los menos favorecidos del poniente. Uno de sus principales argumentos era la existencia de la barranca de Oblatos y sus enormes potencialidades paisajísticas, tradicionalmente ignoradas
por la mayoría de los tapatíos. Aquí hago un paréntesis para hablar un poco de la Barranca de Oblatos, que es la señal más profunda del nacimiento de Guadalajara. Para quien conozca y haya estado allí, es un accidente orográfico de una magnitud absolutamente insospechada cuando se tiene en cuenta pues lo plano y lo aparentemente, digamos, tranquilo de la ciudad y de su conformación, y que al mismo pie de la ciudad existe un cañón que tiene una profundidad de 600 metros, que tiene otro microclima, que tiene otras condiciones, y que además era el baluarte, como decía antes, para defender a la nueva fundación de los ataques de los indios chichimecas. Entonces, esta existencia subterránea de la ciudad, que tradicionalmente fue simplemente el voladero de desperdicios y el drenaje, y su redescubrimiento y su gradual incorporación como parte de la geografía de la ciudad, como parte de la geografía mental de los habitantes, es una de las grandes tareas de esta generación. La voluntad que guiaba a las nuevas colonias era la simple expansión fuera del perímetro interurbano y la inauguración de nuevas tipologías domésticas, chalés sobre jardines exteriores, según los dictados higienistas de las Garden Cities británicas, que sustituían al centenario modelo de casa con zaguán, corredores y patio central. De hecho, su trazado no fue más que una extensión con ligeras variantes de la cuadrícula original. Es la segunda generación de las colonias, la que comienza a proponer modelos distintos de ser ciudad. Tres ejemplos de fines de los 40 y de los 50, Vallarta Poniente, Chapalita y Las Fuentes. Sin embargo, y hasta la fecha, la trama central de alguna manera gobierna los nuevos desarrollos a través de vialidades principales e infraestructuras, como Patria, Periférico, las salidas carreteras, la vía férrea, los tendidos eléctricos, etc. La periferia ejidal, desarrollada irregularmente en las últimas décadas del siglo XX y que comprende un significativo porcentaje de la actual mancha urbana, se guió también por un simple deseo pecuniario. La autoridad, desde principios del siglo XX, se ha limitado a tratar de regular y ordenar el acelerado crecimiento citadino, pero han sido la especulación, el lucro y la necesidad imperiosa los factores que han venido dando forma a la ciudad. El principal punto de este repaso reside en la ausencia de la expresión del deseo urbano comunitario en la manera como se ha desarrollado la ciudad. Lo anterior es un reflejo del sistema autoritario y vertical que privó en el país por más de 7 décadas, sin hablar del largo periodo colonial. Habría quizá que matizar y acordarnos de mecanismos como el Consejo de Colaboración Municipal, pero todas las grandes medidas urbanas adoptadas en la Guadalajara del siglo XX han sido tomadas verticalmente, cuando no de espaldas a la ciudadanía. La cruz de plazas del centro, las ampliaciones de Juárez 16 de septiembre y las que siguieron, el trazo del periférico nunca completado, el eje norte-sur o federalismo, la plaza Tapatía, la ubicua destrucción del patrimonio histórico y, por supuesto, el cúmulo de desarrollos privados que ahora tienen como epítome los llamados cotos. Bueno, estas son las imágenes de cómo fue creciendo la ciudad y cómo fue como explotando la cuadrícula inicial y adaptándose a las necesidades, a las nuevas necesidades, pero también a la codicia y a la especulación inmobiliaria que han sido a lo largo de la historia de Guadalajara parte integral de todo su metabolismo. Estos planos, que algunos son históricos, otros son documentos por ahí encontrados, ayudan a hacer como una especie de radiografía cinemática de cómo
el tejido urbano ha ido expandiéndose y ha ido adoptando distintas cualidades. Este ya es la Guadalajara de los primeros años 30, esta es la Guadalajara de las intervenciones de la Escuela Tapatía de Arquitectura. Esta es sobre la ciudad sobre la que operaron Luis Barragán y Pedro Castellanos, Ignacio de Morales, Rafael Ursúa. Esta era, digamos, la ciudad del primer ensanche hacia el poniente que mencionaba hace un momento. Y esto es, por ejemplo, aquí del ensanche hacia el oriente, que fue un repentino crecimiento derivado del auge que tuvo Guadalajara a mediados de siglo y que exigió gran cantidad de predios para acomodar a una clase obrera que se estaba conformando de manera acelerada. Entonces, esta como apéndice que le crece hacia el oriente, precisamente responde a ese crecimiento. El original plano loco. Hacia 1939 y 40, un ingeniero y arquitecto, egresado hacia 1925 de la Escuela Libre de Ingenieros, se propuso realizar un modelo de ciudad conforme a sus deseos. Se llamaba Pedro Castellanos Lambly y nombró su idea el plano loco. Este locus idealis, esta transgresión de la ciudad heredada, este radical planteamiento urbano pretendía regresarle a la ciudad a través de un sistema de grandes paseos, avenidas y parques lineales, la perdida unidad, la noción de completud, de igualdad dentro de un organismo articulado y coherente. Era una idea generosa y al mismo tiempo gravosa. Pretendía, ni más ni menos, la demolición de toda la hilera norte-sur de manzanas fronteras a la catedral, de lado a lado de la ciudad. Un tajo verde, un gran parque, una sucesión de espacios públicos. Pero importa el gesto. Alguien, en nombre propio y probablemente de un grupo de amigos, de ciudadanos lejanos del poder, concebía una posible ciudad, un deseable futuro para la urbe de todos. No fue sino hasta 1943 que se conforma el primer plano regulador de Guadalajara ya de manera oficial. Su origen y su devenir han dependido siempre de las voluntades oficiales. La ciudad, para el común de los habitantes, es algo que les sucede. Los invisibles y amplios mecanismos que moderan el entorno en que habita les son ajenos y anónimos. La inercia autoritaria que propició lo anterior está, sin embargo, cambiando. Cada vez es más usual encontrar vivas reacciones ciudadanas ante medidas que afectan su hábitat. Sin embargo, es necesario instalar en la conciencia colectiva una idea compartible y debatible de la ciudad que tenemos y de la que deseamos tener. La materia urbana no puede ser ya coto de los técnicos y los burócratas en turno. La Ley de Desarrollo Urbano y su dificultoso pero benéfico sistema de consultas públicas ha venido abonando el camino en esta dirección. Prevalece en una ciudad del tamaño y la complejidad de la nuestra un sentimiento de extravío y alienación frente al contexto físico en el que la vida cotidiana discurre. La contaminación de todos los órdenes, la agresiva fealdad que gana terreno, el caótico e inseguro transporte, la inseguridad, la falta de equipamientos y servicios, la ausencia de áreas verdes, todo contribuye a un repliegue del individuo frente al entorno común. Contra esto se alza, afortunadamente, el avance democrático y la toma de conciencia de grupos e individuos ante el hecho urbano. El plano loco es un antecedente. Cada vez más ciudadanos están tomando conciencia de que la ciudad es la casa de todos, el lugar común indispensable e inevitable. Sobre su territorio, en sus barrios y sus colonias, en terrenos libres y en el malherido centro urbano, en avenidas reconocibles y en calles apartadas,
Es necesario que la ciudadanía vuelva a apropiarse de la ciudad y exprese sus deseos acerca de ella, no como un asalto a un bien ajeno y distante, como la toma de posesión de algo que siempre ha sido suyo. Nuevas herramientas hacen la tarea más fácil, hasta más divertida. Este es el efecto que la introducción en la red del servicio Google Earth está teniendo entre capas cada vez más amplias de ciudadanos. Hay quien piensa ahora en mejorar el parque de la esquina, quien se organiza para tener un centro vecinal, quien intenta revivir el centro metropolitano introduciendo allí de nuevo desarrollos de vivienda, quien rastrea el perdido sistema de cauces del Valle de Temajac con la esperanza de recuperarlos, quien planea el saneamiento de la presa de las Pintas y la construcción allí de una demarcación sustentable y verde, quien planea la integración sustentable de la Barranca de Oblatos con un gran parque natural, quien plantea una red de espacios verdes para la metrópoli, quien propone un sistema de espacios y de paseos a lo largo del arroyo de Temajac y sus afluentes. Los proyectos, los sueños se multiplican. La autoridad, afortunadamente, parece haber adoptado una agradecible y obligatoria apertura. Existe la voluntad, existe el espacio. Es la hora de hacer realidad los deseos comunitarios. Hay que decirlos. Según las últimas proyecciones de las instancias oficiales, de aquí al año 2042, cuando Guadalajara cumpla medio milenio de existir, la población metropolitana crecerá de 4 a 5 millones de habitantes, y en esa cifra se estabilizará. A estas generaciones corresponde, por lo tanto, darle la forma definitiva a la ciudad de todos. Hay una cuarta parte de la urbe que es necesario proyectar y construir en los próximos años. En ese gran esfuerzo y en esa responsabilidad es indispensable incorporar los sueños convocados y los acordados. Es posible hacer físicamente un nuevo plano loco, un instrumento cartográfico y cibernético con los estratos y ramificaciones y ampliaciones necesarios, pero un documento unitario al fin, en donde queden consignados los programas, proyectos, medidas urbanas, intervenciones específicas y un largo etcétera, que hagan posible adoptar entre todos un proyecto de ciudad, un proyecto vivo, siempre sujeto al escrutinio y a la crítica, a la corrección y a la mejora, que incorpore las nuevas iniciativas, las integre, les dé sentido. El Centro Cultural Universitario, la Torre Torrena, el Museo Guggenheim, la Plaza del Arcediano, el Paseo López Mateos y lo que se sume a todas estas iniciativas. Pero un proyecto que todos compartamos e impulsemos, que la autoridad adopte, no un proyecto vertical y autoritario, una tela común en la que se expresen los consensos y las voluntades. Volver así a Guadalajara el lugar común que un plano loco evocó hace 67 años. Articular el deseo, volverlo tangible y compartible, hacer de la ciudad el lugar que queremos. Esta ilustración, después de la cartografía anterior que iba mostrando el desarrollo de Guadalajara, perdón, ¿no hay un apuntador de esos con un poquito? Tiene un remate que me parece significativo en este, que es el plano que Pedro Castellanos, eminente arquitecto tapatío, proponía a sus amigos bajo el nombre entre burlón y veraz de plano loco, y que adoptaba la traza de la ciudad e introducía toda esta serie de esta circunvalación, este eje del lado de la ciudad y estos ejes secundarios, y de alguna manera le trataba de imprimir a la ciudad una unidad que ya desde entonces pensaba que se estaba perdiendo, y un contexto verde, un contexto, digamos, amable para sus ciudadanos. Y este plano loco es el padre
digamos, de todos los esfuerzos posteriores, cada vez más sofisticados y cada vez me temo más lejanos a la comprensión del común de la gente sobre el futuro de Guadalajara. ¿Da la siguiente, por favor? Bueno, esto es simplemente un detalle. Aquí se alcanza a ver la anchura de esta avenida, que era como una especie de enorme plaza de una manzana de ancho, de norte a sur, que pasaba aquí frente a la catedral. La siguiente. Y bueno, esto es la Guadalajara actual y la estrategia que se está planteando y que ya, digamos, se ha venido consensando o consensuando, como les gusta decir, y que esperemos los 8 municipios conurbados logremos adoptar con la parte central de la ciudad, el gran tajo de la barranca de Doblados, el río Santiago, que viene desde acá, que viene de la Laguna Chapala, de la Laguna Chapala a donde llega el Lerma, como ustedes saben, pero digamos, el río Santiago que hace este recorrido y que aquí crea el cañón enorme de Oblatos, que era la defensa respecto a todos esos territorios de acá, y otro que es una enorme reserva natural, en donde además se está planteando la construcción de la presa del Arcediano en este punto, que va a dotar a Guadalajara de agua por los próximos 40 años, y como los próximos 40 años Guadalajara debe, según las proyecciones, dejar de crecer, pues ya es, digamos, una solución al parecer definitiva. Si es que lo logramos poner de acuerdo, porque no acaban todavía los alegatas que llevan años y años sobre si la presa es lo más conveniente. El otro gran elemento natural que conforma la región metropolitana es el bosque de la primavera, que son 35,000 hectáreas de este bosque que se encuentra en esta parte, que afortunadamente está protegido por un decreto y se ha logrado más o menos mantener de manera satisfactoria. Están los valles agrícolas de Tezistán en esta parte de aquí y de Toluquilla en esta parte de acá, y el crecimiento normal de Guadalajara a lo largo de la carretera de Chapala, a lo largo de la carretera a Colima y de la carretera hacia Nogales, este lado. Entonces, estos son los grandes elementos. Habrá el macrolibramiento que irá por este lado y que servirá para salvar el tráfico de una cantidad muy importante de camiones de carga que simplemente pasan por la ciudad sin tener que hacerlo realmente, y causan una gran cantidad de problemas, y que definirá también otra frontera de este lado, pero no urbana sino territorial. Esa es la laguna Cajititlán, y esto, digamos, es el gran planteamiento para la Guadalajara, en donde hay un arco que se forma de este lado con el río Santiago y luego la barranca, en donde estamos tratando de impulsar la recuperación de todo este frente de la ciudad hacia la barranca. O sea, es una operación muy parecida, así como Barcelona redescubrió el Mediterráneo cuando recuperó su frente marítimo, y así como Bilbao recuperó la ría cuando hizo todos los Guggenheim y todos los arreglos concomitantes. De la misma manera, Guadalajara debe redescubrir toda esta posibilidad, todo el frente hacia la barranca, que es de una belleza de veras de cortar el aliento y de unas posibilidades paisajísticas y escénicas impresionantes. Casualmente, aquí en este punto se está planteando el Guggenheim de Guadalajara. Es el remate de la calzada de Independencia, que es uno de los dos grandes ejes de la ciudad, la calzada de Gobernador Curiel, y el remate estaría el Guggenheim. Entonces eso era como un motor del redesarrollo de toda esta zona de aquí, y todo esto que todavía hay reservas urbanas en esta parte. El otro eje, pues, es Javier Mina, la calzada, Javier Mina, Juárez y Vallarta, donde ahora se lleva adelante lo que se conoce como la vía recreativa, que es esta apropiación de los peatones y los ciclistas los domingos
desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde de la calle, se cierra los automóviles y se procede, digamos, a hacer esta apropiación que llega más o menos de aquí hasta aquí y tiene algunas ramificaciones por Mariano Otero, en fin, pero ya esta reapropiación de la calle por la gente, en donde ya cada domingo hay 120,000 personas que la recorren a pie, en bicicleta, con carriolas, con sillas de ruedas, con patines, etc. Ha sido de una gran importancia y una gran significación para la ciudad, porque la gente ha vuelto a darse cuenta de que puede andar por la calle de una manera distinta a lo cotidiano, que es acosados por los coches, por el ruido, por la contaminación, etc. Esto es en nuestras fotografías de satélite de la NASA, estamos viendo la ciudad, digamos, desde el norte. Esta es la barranca de Oblatos, aquí estaría la presa del Arcediano, este es el lugar del Guggenheim, de la Casa de Independencia, el aeropuerto andará por acá, este es el otro eje, Javier Mina Vallarta, y el periférico. Es la laguna de Chapala en esta parte es Villa Corona, con otra laguna que hay aquí, la laguna de Sayula y el Nevado de Colima al fondo, ¿no? Con la Sierra de Tapalpa y la Sierra del Tigre en este lado. Esta es la región de Guadalajara, este es el ámbito amplio en donde Guadalajara tiene lugar y que viene, la provincia de Ábalos viene hasta aquí y se para hasta Jocotepec. Y esta parte de aquí hacia el norte, pues era tierra de chichimecas, como decía, era tierra de conquista mucho más complicada, y así fue como el emplazamiento de esta ciudad, que tenía un rillito que luego se entubó desgraciadamente, que es San Juan de Dios, que era un afluente, por supuesto, del Río Grande de Santiago, que viene aquí, ¿no? Es la misma gráfica, simplemente señalando una serie de puntos y de parques y de vías verdes que se están planeando para ligar, digamos, por los arroyos que quedan, como el de Osorio o el de San Andrés, romper la gran costra que a lo largo de los años se fue haciendo en la ciudad, para regresar la unidad que alguna vez existió entre la barranca con su ecosistema, 500 metros arriba, el valle surcado por una serie de arroyos y de barranquitas que se han rellenado, los arroyos se han cegado, etc. Y luego esta parte de aquí se alcanza a ver es la primavera, la estribación de la primavera, pero que era haciendo un corte de esta manera. Había 1000 metros entre esta parte, el fondo de esta barranca, y la parte de arriba de esto. Entonces, esta unidad de climas y de entidades ecológicas debe de volver a manifestarse a través de estas venas verdes que están planteando que existan, a través de los arroyos, que algunas veces ya en forma de canales, otras veces todavía contaminados pero vivos, se pueden recuperar para volver a lograr un tejido pues mucho más apropiado y mucho más digno para sus habitantes y mucho más cercano a lo que se necesita frente a toda esta problemática mundial y regional y local de la ecología, el calentamiento global y todas esas cosas, ¿no?